Línea del tiempo de los Juegos Olímpicos. Empieza en 776 a.C., en la antigua Grecia, Atenas, la cual era considerada un tributo a los dioses. Estos juegos participaban de todas las regiones de Grecia, y los competidores eran convocados a través de un disco o eran elegidos por el pueblo, y eran competidores que rendían su excelencia a los dioses. Ese era su mayor premio. En, en el año 393 después de Cristo, hubo una suspensión de los Juegos y se reanudó en 1894. El Barón de Coubertin dio origen al primer movimiento olímpico mundial, así convocando a 14 países, creando el primer Comité Olímpico Internacional. En 1896, los Juegos Olímpicos ya son modernos, también en Atenas, Grecia. Fueron restaurados gracias al apoyo del Barón de Coubertin, y aún así no había asistencia femenina. En París, Francia, en 1900, por primera vez participaron las mujeres en Juegos Olímpicos. Participaron 1.330 deportistas de 22 países. En 1904 fueron los Juegos Olímpicos en Estados Unidos. Estos juegos demostraron un poco de racismo, ¿sí? Y participaron 689 deportistas de 12 países. Fue algo inferior al anterior. En 1908, en Londres, Inglaterra, estos fueron los primeros Juegos Olímpicos que tuvieron desfile olímpico. Participaron 2.304 deportistas de 22 países. En 1912, en Estocolmo, Suecia, estos fueron los Juegos previos a la Primera Guerra Mundial, y en estos Juegos también se caracteriza porque fue implementado el photo finish y el cronómetro como ayuda profesional para tener los mejores resultados. En 1916 no hubo Juegos, fue la Primera Guerra Mundial. Así pasando a 1920, que fue en Bélgica, se utilizó por primera vez la bandera olímpica y participaron 2.591 atletas. En 1924 hubo una participación masiva de mujeres, porque no había hombres gracias a la guerra pasada, y en esta edición de los Juegos el tenis fue un deporte incluido, fue uno de los últimos deportes incluidos. En 1928, en Ámsterdam, Holanda, hace su aparición la llama olímpica, y desde entonces se ha convertido en un elemento principal de los Juegos Olímpicos. En 1932, aquí se celebró la ceremonia inaugural, también por primera vez, pero parecía más un escenario de propaganda de la comunidad nazi. Desde ahí no se hizo Juegos desde 1936 hasta 1951 por la Segunda Guerra Mundial. En 1952, en Helsinki, Finlandia, esos Juegos fueron motivados por la cordialidad y la amistad deportiva. En Australia, en 1956, hubo un debate entre Buenos Aires y Melbourne, que iban empatados, pero a la final Buenos Aires perdió por solo un voto. En 1960, en Roma, estos Juegos fueron caracterizados por ser su primera aparición en televisión y grabados en directo. Y en Tokio, Japón, en 1964, estos Juegos fueron reconocidos por haber sido la primera agresión de un boxeador hacia un juez. Después, en 1968, en Ciudad de México, estos Juegos fueron caracterizados por sus impresionantes récords o marcas significativas. En 1972,
Estos juegos fueron una catástrofe, ya que hubo una tragedia terrorista donde hubo 15 muertos del equipo de Israel y 9 rehenes. Es más conocido como el septiembre. Se le va a costar que se hace caro. En Montreal, Canadá, en 1976, estos Juegos Olímpicos son reconocidos porque 24 países africanos se retiraron, ya que el Comité Olímpico Internacional no cumplió sus exigencias. También otra cosa por lo que estas Olimpiadas fueron reconocidas, porque hubo una deportista de 14 años de gimnasia que participó también en estos Juegos Olímpicos. En 1980, en Moscú, Rusia, los Estados Unidos junto a otros países quisieron boicotear estos Juegos y también hubo muchos récords rotos. Más adelante, en 1884, en Los Ángeles, Estados Unidos, estos Juegos fueron boicoteados por países aliados a Rusia. Después, en 1988, en Corea del Sur, 6 países solidarios boicotearon estos Juegos. Después, en 1992, en Barcelona, España, la familia real asiste a estos Juegos para motivar así a los atletas y se rompe el amateurismo y se permite la participación de los atletas profesionales. En Atlanta, Georgia, estos Juegos estuvieron presentes todos los comités olímpicos nacionales, fueron 197 y superando la barrera de 10.000 a 10.320 deportistas, y también es reconocido porque se detona una bomba en el Parque Olímpico. En el 2000 se pusieron nuevas marcas españolas y obtuvieron 11 medallas de oro, que fue la logística de todos los tiempos. En Atenas, Grecia, en el 2004, las mascotas oficiales de estos Juegos fueron Atenea y Febo, también llamados Atenea y su hermano Apolo, que son antiguos protectores de esta ciudad. Y también en el control de dopaje que hicieron, hubo una misteriosa retirada de algunos deportistas. En Pekín del 2008, las máximas estrellas de estos Juegos fueron Michael Phelps y Usain Bolt, ya que ellos impusieron 3 récords mundiales. En Londres del 2012, Inglaterra, esta ciudad fue la primera en acoger los Juegos modernos y en 3 ocasiones fueron programadas por primera vez el boxeo femenino. En el 2016, en Río, Brasil, la organización de este evento tuvo varias controversias gracias a la esta inestabilidad política que tuvo el país, en la presencia también del virus Zika, y además hubo un escándalo de dopaje que impidió la participación de 118 deportistas rusos.